Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que el presidente anunció hace algunas semanas por televisión y lo que él ha llamado una de los proyectos más importantes de su gobierno. Mensaje a la nación del presidente Otto Pérez Molina. Compatriotas, presento al Congreso de la República la propuesta de reformas constitucionales. La modernización del Estado es necesaria para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho. Guatemala no puede esperar más. La dinámica cambiante del mundo nos obliga a impulsar procesos en el campo social, económico y político para no quedarnos rezagados como país. Es urgente mejorar el sistema de seguridad y justicia, transparentar la administración de recursos públicos, modificar el sistema de elección de diputados al Congreso para reducir su número y dejarlo fijo, alcanzando legitimidad y representatividad. La asignación de más recursos a los tribunales, al Ministerio Público y a la Contraloría garantizará justicia y transparencia. Estoy consciente que estos cambios constitucionales demandan la participación de los diferentes sectores del país y de la ciudadanía en general para respaldar la propuesta de manera responsable y seria, con la confianza de que cuentan con mi decisión para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, buscando desarrollo para todos sin exclusión ni discriminación, con justicia, con seguridad, transparencia y adecuada representación política. Yo asumí el compromiso de trabajar por la modernización del Estado y sé que muchos guatemaltecos me acompañan en este esfuerzo. Sé que cuento con su respaldo, decisión y apoyo para esta reforma de la Constitución. Muchas gracias. Curiosamente, para ser uno de los proyectos más importantes de su gobierno, nunca figuró en la campaña política. Durante la campaña política nunca se mencionó que el candidato entonces, Otto Pérez Molina, tuviera las intenciones de modificar la Constitución. Habló efectivamente de modernizar el Estado, pero una decisión tan relevante para los ciudadanos como es modificar la Constitución, en mi opinión, tenía que haber sido divulgada durante la campaña. Pero no fue así. Y entonces, cuando estaba preparando esta charla, mi hijo de 8 años, que es un poco inquieto, como todos los niños de 8 años, se acercó a ver qué es lo que estaba haciendo en la computadora, vio escrita la palabra Constitución, y me dijo: papá, ¿qué es una Constitución? Y ahí me di cuenta que si yo no le podía explicar a un niño de 8 años qué era una Constitución, iba a ser un poco complicado que 14 millones de habitantes entiendan la trascendencia de que un personaje político que va a permanecer 4 años en el poder modifique un instrumento que va a regir nuestras vidas por décadas en el futuro. Y entonces me encontré una frase de Ayn Rand, que es la que ustedes ven ahí. Necesitamos al gobierno para que nos defienda de los criminales y una constitución para que nos defienda del gobierno. Una constitución debe ser, aunque no necesariamente es en todos lados, un instrumento donde se limiten las facultades discrecionales de los funcionarios públicos, de tal manera que estos no puedan violar arbitrariamente nuestros derechos, nuestras garantías, como por ejemplo nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y si una constitución hace todo menos eso, creo que no es algo que nos pueda servir de mucho. Entonces, cuando vemos nuestra historia reciente, la historia de América Latina reciente, vemos que en realidad Guatemala no está sola en este proceso de controversia constitucional. Hugo Chávez en el año 2008
hizo un referéndum para modificar la Constitución, uno más porque había hecho otros, para permitir la reelección presidencial, de tal manera que él pueda estar indefinidamente en el poder. Rafael Correa, en el año 2008, llega al poder y cambia la Constitución para poder adaptarla a lo que él llama el modelo del socialismo del siglo XXI. La Constitución de Ecuador es de las constituciones más largas del mundo, con 444 artículos. Evo Morales, en el año 2009, adapta también la Constitución a lo que él considera, al igual que Hugo Chávez y Rafael Correa, el modelo del socialismo del siglo XXI. Permite también su reelección, cosa que estaba prohibida anteriormente, y pone una limitación para la propiedad de tierra, entre otras cosas, ¿verdad? Estamos haciendo una simplificación muy gruesa de lo que ocurre en cada uno de esos países. Nuestros hermanos salvadoreños, cuyo presidente es Mauricio Funes, está en medio de una crisis constitucional en donde él está tratando de desobedecer disposiciones que la Corte de Constitucionalidad de su país ha dispuesto, y Daniel Ortega simplemente violó la Constitución para poder reelegirse. Llegamos a Guatemala en el año 2012 y de sorpresa, sin que haya mediado una campaña política de por medio, el 31 de mayo de este año el presidente Otto Pérez Molina anuncia en sesión solemne del Congreso que tiene intenciones de modificar la Constitución. Él está diciendo y prometiéndole a la ciudadanía que es para mejorar la seguridad, mejorar la transparencia, modernizar el Estado y garantizar una adecuada representación política. Creo, como ciudadano, que es de la más elemental prudencia dudar de las intenciones políticas, si es que estas son las intenciones políticas, porque en mi opinión no es necesario modificar la Constitución para que los ciudadanos podamos aspirar a tener una mejor seguridad, podamos aspirar a tener un gobierno más transparente y más honesto, podamos aspirar a tener un Estado más moderno y podamos tener una adecuada representación política. Si esos son los objetivos que pretende el gobierno, en mi opinión y en opinión de muchas otras personas, perfectamente se pueden alcanzar sin necesidad de modificar la Constitución. Por ende, el hecho de querer modificar la Constitución nos debe generar entre la ciudadanía una sana desconfianza de las verdaderas intenciones que como funcionarios públicos y como políticos en el poder tienen nuestros gobernantes. Y deberíamos de exigir una clara explicación exactamente de cuál es la relación entre la causa, modificar la Constitución, y el efecto que supuestamente van a tener estas medidas. En otras palabras, la carga de la prueba la tiene el gobierno, y a menos de que exista una satisfactoria explicación de cómo es que vamos a lograr todos estos nobles objetivos, en principio nosotros debemos rechazar la propuesta de reformar la Constitución. Demasiado está en juego como para que de la noche a la mañana se nos haya ocurrido que vamos a modificar 53 artículos de la Constitución. ¿Por qué es importante una Constitución? Y como lo vengo a hablar desde el punto de vista económico, para mí es importante una Constitución porque el marco institucional del cual se deriva la Constitución, o que se deriva de la Constitución, influye sobre nuestra prosperidad. Y lo que ustedes ven acá es lo que el Instituto Fraser de Canadá realiza cada año, que es medir un índice de libertad económica. Países que tienen mayor libertad económica, que se mueven en este eje, tienden a tener un mayor ingreso por habitante. Eso es lo que nos dice esa gráfica. Cada uno de estos puntitos es un país, y esta línea nos da la tendencia, que en mi opinión es una clara tendencia, que los países que tienen un mayor índice de libertad económica tienden a tener mejores ingresos por habitantes, en otras palabras, tienden a ser más prósperos. ¿Y qué constituye ese llamado índice de libertad económica? Países que tienden a tener gobiernos de tamaños razonables,
Gobiernos que no asfixian la actividad de los ciudadanos a través de su propio tamaño tienden a ser más prósperos. Países que tienen una certeza jurídica alta, países cuyos derechos de propiedad están claramente definidos y son absolutamente respetados, tienden a tener mayor prosperidad. Países que tienen dinero estable y cuya moneda no está sujeta a los caprichos de los vaivenes de los políticos, tienden a ser más prósperos. Países que tienen sus economías abiertas al comercio internacional, que no tienen privilegios mercantilistas, tienden a ser más prósperos. Y cuando existe un buen marco regulatorio en materia de empleo, de crédito y de constitución de negocios, donde es fácil abrir y lamentablemente también cerrar empresas, en esos ambientes tiende a haber una mayor prosperidad. Y entonces es importante saber qué clase de constitución tenemos y qué clase de constitución nos van a heredar, porque esa constitución puede destruir completamente todos estos factores y alejarnos aún más de la prosperidad. Guatemala claramente no es un país próspero y sinceramente no podemos darnos el lujo de tener una constitución con 444 artículos que más parecería un reglamento que una constitución. ¿Cómo vamos? Cuando en septiembre del año pasado se anunció que el general Otto Pérez Molina iba a la segunda vuelta, este indicador, que es el índice de confianza en la actividad económica, se encontraba en su punto más bajo. Tocó fondo en 40.63 de 100 puntos posibles. Eran los últimos meses del gobierno de Álvaro Colom y sinceramente todo el mundo lo único que esperaba era que él se fuera. Y ustedes pueden ver en la gráfica que hay un rebote a partir del momento en que ya es oficial que el general y el doctor Valdizón van a la segunda vuelta. Pero cuando se sabe en noviembre que es el gobierno del Partido Patriota el que gana la segunda vuelta, ustedes pueden ver una clara tendencia al alza, en donde la percepción de la confianza en la actividad económica crece rápidamente hasta llegar a casi 80 puntos. Se mantiene en 80 puntos cuando en el mes de marzo Prensa Libre hace una encuesta que no tiene nada que ver con este índice de percepción económica, pero que interesantemente coincide para medir los primeros 100 días, que no sé por qué miden 100 días siempre, ¿verdad? Pero en fin, el general Pérez Molina tiene un 82% de aceptación y también el indicador anda por los 80 puntos en cuanto a la confianza en la actividad económica. Y ahí se queda estancado cuando se conoce que de urgencia nacional se aprueba el aumento de impuestos más grande en nuestra historia. Y el índice de confianza en la actividad económica deja de crecer, se mantiene en 82%, en 80%, y cae a partir de que se conoce esa aprobación. En el mes de junio, Prensa Libre vuelve a medir el indicador, lo mide a los 180 días, y ese indicador va por el 69%, un poquito atrás de este indicador que ya andaba por 61%, y finalmente cuando se conoce que no hay tal cambio, sino que el gobierno continúa endeudando a los ciudadanos a través de una emisión de $700 millones de deuda externa y posteriormente anuncia sus intenciones de reformar la Constitución, hoy en día el indicador se encuentra en su punto más bajo, con una tendencia a ubicarse muy cerca de donde estuvo en el punto más bajo del gobierno de Álvaro Colom. No es bueno que eso ocurra, porque lo que quisiéramos tener es un ambiente donde el gobierno genera confianza económica, porque la confianza económica es, como dicen los estadounidenses, un leading indicator, ¿verdad? Si hay confianza, podemos esperar que en el futuro habrá más inversión, más generación de empleo, mejores empleos, etc. Pero si no hay confianza, sino que hay incertidumbre, podemos esperar que nuestro futuro no va a ser tan acogedor como hubiera sido de otra manera. Entonces, es verdaderamente desconcertante ver cómo se ha introducido este elemento de la reforma constitucional para crear un ambiente de alta incertidumbre, porque sabemos qué fue lo que el presidente
propone al Congreso, pero en el Congreso le pueden hacer los cambios que los diputados consideren convenientes. Y por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a salir del Congreso. El proceso también generó una gran controversia. De acuerdo a don Edgar Gutiérrez, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonso Portillo, él escribe en su columna del periódico y explica cómo fue que se reunió o se creó esta idea de una reforma constitucional. Y dice en su columna: es indispensable reiterar a la sociedad el leitmotiv de la reforma. Cuando el presidente Otto Pérez nos convocó a 7 personas, que son las que aparecen ahí, incluyendo a 4 miembros de su gabinete, explicó las dificultades de gestión en los primeros meses. Todos argumentamos las debilidades del Estado en su misión de cohesionar a la sociedad, alejar las amenazas criminales y mitigar la porosidad. Se discutieron 2 vías no excluyentes: la reingeniería institucional y la reforma constitucional. Y tras su discurso ante el Congreso el 31 de mayo, fue claro que el mandatario se había inclinado por promover cambios en la Constitución. Y el grupo convocado trabajó sobre esa línea durante las siguientes 3 semanas. 3 semanas para hacer cambios que nos van a afectar a los ciudadanos por el resto de nuestra vida. Y de repente, después de ser presidente en los primeros meses, el presidente llega a la conclusión de que hay que reformar la Constitución. Yo creo que lo que comienza de esta manera no nos augura un buen final. Esta revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en su último número, escrita por 2 economistas, Edgar Balcells y Edgar Pape, nos dan un poquito más de las intimidades de este proceso que yo francamente no he terminado de entender. Refiriéndose a los expertos, a las 7 personalidades que ustedes vieron anteriormente, dentro de tales expertos estaban sentados en la mesa los actuales titulares de la cartera de Finanzas y Planificación. La cartera de Finanzas, Pave Centeno, y Planificación, Fernando Carrera. Quienes perciben en su gestión cotidiana el costoso impacto de múltiples artículos constitucionales que no solo agobian las finanzas públicas, sino que constituyen subsidios a instituciones y actividades sectoriales que de ninguna manera deberían de aparecer en una constitución política que se precie de pertenecer al hemisferio occidental emergente y que busca el desarrollo. O sea, estamos reformando la Constitución porque 2 funcionarios públicos se sienten agobiados. En el caso, por ejemplo, de las propuestas del fortalecimiento fiscal del Estado, al analizar el borrador de propuestas, un borrador que circuló en los primeros momentos de la discusión del grupo de expertos, ahí no hay expertos constitucionales. ¿Okay? Las propuestas eran más integradoras, por cuanto incluso trataban de la eliminación de la prohibición al Banco de Guatemala de otorgar financiamiento al gobierno. Este es un tema muy importante, porque el artículo 133 de nuestra Constitución dice lo siguiente: con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. En buen chapín, esto quiere decir que el Banco Central no puede imprimir dinero para financiar el déficit fiscal. En mi época decían, el Banco Central no puede utilizar la maquinita. La maquinita era la imprenta de billetes para poder inflar la economía y financiar el gasto público. Claramente en el año 94, que fue cuando se modifica este artículo 133, aquí hay un antes de la modificación del artículo y un después de la modificación del artículo. Y el antes y el después se resumen en lo siguiente: años pre-1994, 12 de 17 años tuvimos inflación superior al 10%. Años posteriores a 1994, 16 de 17 años hemos tenido inflación inferior al 10%. O sea, algo pasó en 1994, que la tendencia de inflación, cuyo cenit estuvo en el año de 1990, que fue el último año de gobierno de Vinicio Cerezo, que gastó lo más que pudo a través de
impresión de dinero sin respaldo del Banco de Guatemala para buscar que su partido Democracia Cristiana fuera reelecto, y obviamente fracasó, lo único que nos heredó fue una inflación del 60%. Una inflación del 60%, para que se la imaginen, porque ninguno de ustedes la sufrió obviamente, es como que un día ustedes estén ganando 100 y el año siguiente ustedes estén ganando 40. Y que alguien les haya robado el 60% del poder adquisitivo de los 100 quetzales que ustedes tienen en sus manos. Es una cosa seria y se pudo hacer porque el Banco de Guatemala tenía facultades y no existía esta prohibición. Entonces, cuando yo escucho que se quiere aprovechar la oportunidad de estas reformas constitucionales para introducir y eliminar esta prohibición, yo creo que es preocupante para todos los ciudadanos porque tiene consecuencias económicas. La estabilidad del poder adquisitivo de la moneda es uno de los factores importantes que definen nuestra prosperidad. Y si vamos a permitir que los gobernantes de turno puedan imprimir dinero sin respaldo para financiar sus aventuras políticas a través del gasto público, vamos a pagar unas severas consecuencias como lo pagamos en el año de 1990. Y a raíz de esa grave experiencia fue que, aprovechando la coyuntura del autogolpe de Jorge Serrano y de los cambios de la Constitución de ese momento, dijimos, ya aprendimos, prohibámosle al Banco de Guatemala que siga financiando al gobierno. Y como dice Milton Friedman, que toda inflación es siempre un fenómeno monetario, lo que ustedes ven aquí es el crecimiento de la masa monetaria en cada uno de esos años. Y pueden ver cómo el crecimiento de la masa monetaria se aplaca después de 1994 y se mantiene con una tendencia a la baja, lo cual es coincidente con una tendencia a la estabilización por debajo de 10% de la inflación anual. No es un accidente que en este momento Guatemala y desde hace varios años tengamos una cierta estabilidad en la inflación. Es consecuencia directa de haberle quitado a los funcionarios públicos el criterio discrecional de imprimir cuanto dinero quieran. Si ustedes recuerdan, nuestros funcionarios públicos están agobiados, ¿verdad? ¿Se recuerdan que están agobiados porque dicen que no pueden con los impuestos, necesitan más impuestos? Y le echan la culpa a la Constitución de que no puedan recaudar más impuestos. Pero en particular le echan la culpa a este artículo de la Constitución. Dice, ¿cuál es el principio de capacidad de pago que debe regir todo impuesto que los funcionarios públicos quieran imponer? El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Esas son las dos únicas condiciones que tienen los políticos en el Congreso para poder pasar impuestos. Que vaya acorde al principio de capacidad de pago del ciudadano y que no incurran en doble o múltiple tributación, es decir, que no se cobre impuestos sobre impuestos. Esa no es ninguna camisa de fuerza para los funcionarios públicos. Esto no les impide a ellos subir la tasa de impuestos sobre la renta. Esto no les impide a ellos subir la tasa del IVA. Esto no les ha impedido poner impuestos especiales al licor, a las bebidas gaseosas, al cemento, al yogur, a la gasolina. Esto no es ningún impedimento. Lo único que tienen que hacer es que no se cobre impuesto sobre impuesto y que los impuestos no sean de naturaleza confiscatoria. Pero de ahí en adelante pueden poner los impuestos que quieran, como de hecho lo hacen. ¿O no acabamos de pasar por un aumento de impuestos? Le subieron impuestos a la primera matrícula de los vehículos, le subieron impuestos al impuesto de circulación de los vehículos. Si hubieran querido, hubieran podido subir el IVA. Es decir, no es ningún impedimento en el fondo. Es más, si ustedes revisan la historia reciente de qué tanto han aumentado la recaudación de impuestos en Guatemala, van a ver que a partir del año 2004, el impuesto sobre la renta de empresas, de personas jurídicas, viene creciendo a un ritmo de 28, 31, 25, 24, 34 por año.
Y después el impuesto de las personas individuales desde el año 2004 viene creciendo a 82, 18, 16, 8, 16, 12, 19. Esas no son tasas de crecimiento despreciables. Si ustedes combinan ambas tasas, son tasas de crecimiento del orden del 20% compuesto por año. Y eso, en mi opinión, se debió a que en el año 2004 alguien tuvo la ingeniosa idea de decir: voy a cobrarles un 5% de impuestos sobre sus ingresos. Y cuando la gente ve que es fácil y las tasas son razonables, la gente se mete al sistema. De otra manera no hubiéramos podido ver. Observen esta tendencia, cómo cambia esta tendencia a partir del año 2004 y crece 31%, y cómo esta tendencia que venía decayendo crece un 82% después del año 2004. Esa es consecuencia directa de la introducción de un régimen que se conoció como el régimen simplificado. 5% de sus ingresos, o sea, ni calculadora necesitamos para calcular el 5% de nuestros ingresos. Es fácil, la tasa es baja y recauda. Y la demostración de que recauda son estas tasas de crecimiento. Lamentablemente el régimen fue eliminado en la última reforma tributaria y ahora vamos a tener un régimen más complicado. Pero no se puede decir que no hayan tenido más ingresos durante los últimos casi 10 años. Esta es estadística de la Superintendencia de Administración Tributaria, no me la he inventado yo. Y sin embargo, el principio de capacidad de pago es en la mente de nuestros funcionarios públicos un obstáculo. Que conste que ambos artículos, tanto el 133 como el 243, no figuran dentro de las propuestas constitucionales. Pero como les dije anteriormente, una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que sale. Y no tengo que ser muy astrólogo para escuchar lo que escribió nuestro secretario de Planificación Económica en el año 2011, refiriéndose a estos artículos. Los grupos de poder económico que en Guatemala apoyaron la decisión constitucional de debilitar fiscalmente al Estado, lo hicieron porque tenían otra utopía en mente, la de un capitalismo sin Estado. Ahora que tendremos cambio de gobierno, nada es más urgente que superar ese fraude histórico contra la democracia. Si, como dicen los señores de Flaxo, esto llegó en el primer borrador y no ha pasado, no quiere decir que no pueda pasar. Porque Edgar Gutiérrez también escribe lo siguiente: con la reforma constitucional de 1994, eliminaron la competencia del Banco Central, o sea, eliminaron la capacidad de que el Banco Central financiara el gasto público. Seguimos defendiéndolo con los argumentos de hace 20 años, pero la historia ya es otra y los aprendizajes de las crisis han abierto nuevas fórmulas. Tengo a dos personajes que quieren cambiar los artículos de la Constitución que representan el único obstáculo para que el gobierno imprima dinero sin respaldo para financiar el gasto público y que no tengan ningún límite constitucional a su capacidad para imponernos impuestos. Eso, para mí, es una señal bien roja que deberíamos tener en el tablero. Frank Larroé, que como dice el refrán, en río revuelto ganancia de pescadores, escribe el 6 de septiembre, porque ahora este tema comienza a ganar adeptos, presumiblemente para presionar dentro del Congreso para que se hagan estos cambios. En una columna que escribe en Prensa Libre el 6 de septiembre, dice: en la actual propuesta de reformas constitucionales, quienes detentan el poder económico del país ya impusieron sus cambios, antes aún de que la propuesta fuera presentada al Congreso. Es el famoso borrador que habíamos visto que entró y que salió, quitándole a la misma los temas de fortalecimiento fiscal del Estado, y en particular que el Banco de Guatemala pueda dar créditos al Estado, tema que fuera eliminado en la reforma constitucional de 93. A consecuencia de ello, la deuda interna del Estado con la banca privada supera la deuda externa con los bancos internacionales y es más onerosa. Este sería el momento de revertir esa nefasta reforma del pasado. La prohibición constitucional no es vista por muchos, por algunos, como algo bueno, sino como algo que impide que el gobierno tenga carta abierta para poder gastar lo que quiera. Y si la Constitución no está para defendernos del gobierno, la Constitución no sirve para nada. Así que esta
es una preocupación muy relevante porque la inflación es un impuesto bien injusto y afecta especialmente a los más pobres. Una constitución no es para asignar fondos en el presupuesto nacional del país, y sin embargo la nuestra lo hace. Yo he escuchado frecuentemente que los políticos se quejan de que tienen una camisa de fuerza porque ya tienen preasignado el 21% de los ingresos del presupuesto por mandato constitucional, y entonces ellos se quejan de que eso no les da la flexibilidad necesaria. Uno pensaría que si al presidente se le ocurre reformar la Constitución va a resolver ese problema, pero no es así. Dentro de las reformas a la Constitución que fueron presentadas al Congreso, la Universidad de San Carlos continúa con el mismo 5% de asignación del presupuesto general de ingresos de la nación. Hay un 1% para la alfabetización, hay un 3% para el deporte, y el organismo judicial pasa de tener 2 a 4, las municipalidades pasan de tener 10 a 11, la Contraloría General de Cuentas de la Nación 0 a 1 y el Ministerio Público 0 a 2. O sea que ahora se preasigna no el 21%, sino el 27%. Si eso era un problema, ahora el problema es más grande. Pero el problema es que la Constitución no es para asignar partidas presupuestales. Para eso está el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Y cuando el presidente promete que va a tener, que la asignación de recursos es garantía de justicia y transparencia, yo no creo que sea así. Yo no creo que la asignación de recursos es garantía de justicia y transparencia cuando hemos visto que del año 94 a la fecha el presupuesto de gastos de la nación se ha multiplicado por 5 en términos nominales y se ha multiplicado por 2 en términos reales. Hoy en día el gobierno es el doble de tamaño en términos reales de lo que teníamos en el año 95 y yo no visualizo que tengamos el doble de transparencia, yo no visualizo que tengamos el doble de justicia. No visualizo que estemos el doble de más seguros vis a vis la Policía Nacional Civil, especialmente después de escuchar las noticias de anoche. Más asignación de recursos no es garantía de más justicia y transparencia. O sea que no creamos que porque el Ministerio Público hoy no tiene una asignación constitucional y mañana la va a tener, que así vamos a ganar justicia y transparencia. La decisión de financiar al Ministerio Público es una decisión política que se resuelve todos los años en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Y el presidente tiene perfectas facultades para, si quiere, quintuplicar el presupuesto del Ministerio Público. Pero eso no tiene por qué estar en la Constitución política. El tema de la identidad y derechos de los pueblos indígenas es un tema muy controversial. Y lo que se propone modificar en la Constitución es lo siguiente. Dice el artículo 1 de la Constitución hoy en día, protección a la persona, y ahora están agregando, y la nación. ¿Quién es la nación? ¿Qué es la nación? ¿Por qué están poniendo la nación? ¿Por qué hace falta ponerlo? Solo hay personas en este país. Y solo a las personas es a las que vale la pena proteger. Cuando comenzamos a introducir estos conceptos colectivistas, es indispensable que tengamos un sano escepticismo respecto a las motivaciones de por qué están poniendo ahí la nación. A principios de los 90s, Guatemala aprobó un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, que es el convenio 169. ¿Y quién nos iba a decir que a la vuelta de 20 años ese convenio iba a ser utilizado para impedir que se construyeran hidroeléctricas en el país? O que explotáramos los recursos naturales. Entonces tenemos ya demasiadas malas experiencias con aprobar cosas sin entender exactamente las consecuencias o haciendo caso omiso de las advertencias que en su momento nosotros hicimos respecto al convenio 169, como para volver a cometer el mismo error como nación o como ciudadanos. Entonces, cuando el artículo 2 dice que esto es un agregado a la Constitución actual, lo que tengo subrayado acá, también se reconoce, respeta y protege el derecho a usar, conservar y desarrollar su arte, ciencia, tecnología, así como el derecho de acceso
a los lugares sagrados legalmente establecidos, debiendo la ley determinar lo que respecta a su identificación y reconocimiento, mi pregunta es, ¿cuál ley es la que va a definir su identificación y reconocimiento? ¿Cuál ley? ¿Dónde está esa ley? Quiero entenderla, quiero conocerla, porque si yo acepto esta redacción, yo estoy preaceptando una ley que tiene que venir y establecer la identificación y reconocimiento de supuestos lugares sagrados legalmente establecidos. Esto es como que les diga, miren, salten del avión y una ley verificará si su paracaídas va a funcionar o no. Yo quiero verificar el paracaídas antes, pues, si es que hay alguna forma de hacerlo. Yo no tengo nada en contra de la Universidad de San Carlos, pero yo tampoco quiero darle más poder político a la Universidad de San Carlos. Porque si algo hace o destruye la educación y la formación, es la politización de la educación. Y la Universidad de San Carlos, nos guste o no nos guste, es una institución que está absolutamente politizada. Y lo que la Constitución o las pretendidas reformas a la Constitución quieren hacer en este momento es darle una mayor responsabilidad de la que tiene el rector de la Universidad de San Carlos, presidiendo una comisión que va a postular a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad. Y en el artículo 232, también un representante de la Universidad de San Carlos va a formar parte del Consejo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y en el artículo 251, el rector de la Universidad de San Carlos y el decano de la Facultad de Derecho van a formar parte de la comisión de postulación del jefe del Ministerio Público. Y en el artículo 269 también van a tener derecho a nombrar un magistrado más para la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo no creo en concentrar el poder político aún más en la Universidad de San Carlos, porque es un proceso que en el pasado no nos ha dado buenos resultados. Y creo que no hay razones para pensar que en el futuro nos va a dar resultados diferentes. Como dice Einstein, ¿verdad? La locura es querer obtener resultados distintos repitiendo lo mismo. Y aquí estamos repitiendo lo mismo. El presidente basó toda su campaña política en un discurso de seguridad. Y una de las razones por las cuales él está promoviendo esta reforma constitucional es bajo la promesa de que vamos a tener mayor seguridad. Y si ustedes lo han escuchado en la radio, él hace énfasis en que va a poder sacar al ejército a las calles, como normalmente es, digamos, el clamor de las personas, que si ayer vimos que habían 26 policías dedicados al robo y al secuestro, es normal que las personas tiendan a confiar más en el ejército que en la Policía Nacional Civil. La Constitución hoy en día dice que el Ejército de Guatemala es una institución permanente al servicio del Estado, único, indivisible, apolítico, no deliberante, tiene por función mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la seguridad interior y exterior. En esta redacción hablan únicamente de seguridad exterior, haciendo la salvedad de que podrá apoyar las fuerzas de seguridad civil en la seguridad interior. ¿Cómo podrá hacer eso? El artículo 27, inciso C, dice que cuando los medios ordinarios para mantener el orden público, la paz y la seguridad interna resultaren insuficientes, podrá excepcionalmente disponer del ejército para ese fin. Entonces, lo que estoy viendo yo acá es que al ejército se le va a poder utilizar, y yo no creo que debamos utilizar al ejército, no me entiendan mal. O sea, en cualquier país civilizado es la policía, la que se encarga de los ladrones. ¿Ok? El ejército no es para perseguir ladrones, no está entrenado para perseguir ladrones. Lo que estamos haciendo es sacando al ejército porque la verdad es que la gente pide seguridad y se la dé quien se la dé. Pero debería de ser en cualquier país civilizado la policía la que da ese servicio. Contrario a lo que dice el presidente, que ahora el ejército sí va a poder salir a las calles, se limita a que solo excepcionalmente lo podrá hacer. Entonces, otra muestra más de desconfianza.
me estoy dando cuenta que no me están diciendo la verdad. Me están diciendo una cosa y la redacción del artículo que habla sobre esa cosa no dice lo que me están diciendo. La redacción del artículo está deliberadamente hecho para que sea excepcional la intervención del ejército en temas de seguridad interna. Y entonces, ¿por qué me están diciendo que gracias a esto vamos a poder tener más seguridad? ¿Cuál es la relación causa-efecto? Este es el más controversial de todos en materia de lo que el presidente llama una adecuada representación política. Si ustedes se recuerdan en el clip de 2 minutos del presidente, él habla de que vamos a reducir el número de diputados, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo quisiera reducir a 0. ¿Okay? Pero como no puedo, hoy en día tenemos 158, 153, ¿va? Por ahí. 158. Ok. Vamos a reducirlo ¿a cuántos? Uno pensaría que a la mitad, ¿verdad? Mínimo. No, vamos a reducirlos a 140. ¿Ok? 140 diputados y vamos a modificar la forma como esos diputados llegan al poder. Hoy en día hay un listado nacional y hay un listado distrital. ¿Ok? Y los distritos son los departamentos de Guatemala. Esa es nuestra división política, ¿verdad? Petén, Suchitepeques, Guatemala, Toto, ¿verdad? Reu. Entonces, elegimos diputados de cada uno de esos departamentos. Esas son las divisiones políticas. La propuesta de reforma constitucional dice que ya van a ser 140 diputados, y ese es el gran logro, de los cuales 120 van a ser electos por distritos electorales y 20 por una lista nacional. Hoy en día los distritos electorales son los departamentos. Ahora no, la ley electoral determinará la forma de establecer esos distritos y se van a elegir 2 diputados por cada distrito. Entonces, otra vez tengo que saltar del avión y una ley determinará si mi paracaídas va a funcionar o no. ¿Cuál ley? ¿Cómo se van a dibujar esos distritos? Porque el que dibuje los distritos va a dibujar los resultados de la próxima elección. Lo que estamos poniendo en juego en este momento es la esencia de nuestro sistema de alternabilidad en el poder, que es la democracia, las elecciones. Yo no sé si lo que tenemos hoy en día está bueno o está malo. Yo no sé si la mejor forma de dividir al país en 22 departamentos es como es. Había un comentarista deportivo que decía: el fútbol de Guatemala no será el mejor del mundo, pero es el nuestro. O sea, nuestra forma de organizarnos políticamente tal vez no sea la mejor, pero ya está, ya conozco cómo funciona, ya sé qué resultados me ha dado, y yo no quiero dar un cheque en blanco diciendo que una ley determinará cómo se van a formar esos 60 distritos, porque el que dibuje esos distritos va a dibujar los resultados electorales de ese momento en adelante. Y no tenemos garantía de con qué intereses ni quiénes son. Y vamos a elegir 2 por cada distrito, lo cual nos está creando como una tendencia a un bipartidismo, en donde para efectos prácticos vamos a tener 2 partidos que van a dominar el Congreso. Y eso es un regreso a lo que en su momento se conoció como la aplanadora. En tiempos del FRG, de Alfonso Portillo, se conocía la aplanadora azul porque el FRG tenía la mayoría de los diputados. Habíamos pasado a la aplanadora verde de la Democracia Cristiana porque tenía la mayoría de diputados en el Congreso, y después pasamos a la aplanadora amarilla del PAN en tiempo de Álvaro Arzú, que el del PAN tenía la mayoría de los diputados. Y hubo experiencias de bueno y de malo, más malo que bueno, y entonces la última aplanadora que tuvimos fue la amarilla, porque a partir de ese momento los electores voluntariamente dijeron: yo no voy a concentrar el poder del Congreso en el mismo partido del presidente. Y entonces ahora el Congreso está más dispersa el poder, y el partido oficial no domina el Congreso, de tal manera que ahora sí hay un balance de poderes, porque antes el presidente y el Congreso eran lo mismo, se podían pasar leyes buenas y malas más fácilmente, pero esto fue un hecho, diría Hayek, espontáneo.
La gente simplemente dijo, ya no quiero continuar dándole todo el poder al presidente y voy a votar distinto color, presidencia y Congreso. Si nosotros creemos que la forma como elegimos a nuestros representantes es clave para poder mantener un sistema democrático, esta reforma a la Constitución le entra a la vena de nuestro sistema electoral y de partidos políticos, porque vamos a tener solo 2 representantes por cada distrito y todavía no sabemos cómo se van a dibujar esos distritos. Un peligroso cheque en blanco en manos de nuestros políticos, quienes si al momento no han gozado de muy buena reputación, es porque se tienen bien merecido esa desconfianza del ciudadano. ¿Qué sí valdría la pena hacer? Lo que valdría la pena hacer es regresar a la disciplina fiscal que caracterizaba a nuestro país. Este cuadro que ven ustedes habla de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 millones de quetzales. Y esta línea que ven ustedes acá habla de -2, -4, -6, -8, -10,000 millones de quetzales. Y lo que ven ustedes acá es el déficit fiscal de sucesivos gobiernos que han gastado más de lo que les ingresa, y que la última estadística según el Ministerio de Finanzas es que el déficit fiscal el año entrante va a ser de 12,000 millones de quetzales. 12,000 millones es 12 y 9 ceros a la derecha del 12. Es un montón de plata. Y como obviamente la forma como se ha financiado este déficit a través de deuda, lo que ven ustedes acá es que nuestra deuda andaba por 15,000 millones en el año 95 y de repente nos encontramos que superó la barrera de los 30, superó la barrera de los 50, superó la barrera de los 80 y ahorita va a superar la barrera de los 100. 110,000 millones de quetzales de endeudamiento público. Si seguimos así, vamos a tener que tomar clases de griego. ¿Por qué? El otro día me dijeron, ¿por qué estamos tan endeudados? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque se puede endeudarnos. Porque no hay nada que impida que los funcionarios públicos gasten más de lo que los ingresa. Y porque tampoco hay ningún límite en ninguna parte de nuestra legislación que les ponga un techo a las facultades de hipotecar, ya no mi futuro, muchacho, ya voy de salida, es su futuro. Ustedes van a pagar más impuestos que yo de aquí en adelante. Es más, no se han dado cuenta, pero ya tienen una factura de 110,000 millones. Entonces, algo que sí valdría la pena hacer es que como fue prohibido constitucionalmente el financiamiento de todo este déficit fiscal por medio de inflación, por medio de monetización, por medio de imprimir dinero sin respaldo, también deberíamos de poner un límite constitucional a las facultades que tienen los funcionarios públicos de endeudarnos. Porque si no tienen límites, es como que yo les dijera que les voy a dar una extensión de mi tarjeta de crédito sin límite. Si después yo recibo esa cuenta, digo, ve qué patojos más irresponsables. No son los patojos los irresponsables. Fui yo el irresponsable que les entregué a ustedes una tarjeta de crédito sin límite y que después estoy asustado porque se fueron a parrandear a Las Vegas. Y espero que no les hayan tomado ninguna foto, pues, ni que se hayan ido a solear al sur de Francia. Pero la realidad es que el irresponsable es el que concede las facultades ilimitadas para utilizar esa tarjeta de crédito como quieran. Y yo creo que si una constitución está para protegernos del gobierno, ese sí sería una reforma interesante, que de hecho ya no es original mía tampoco, porque en el año 2000 se creó una instancia que se llamaba el Pacto Fiscal, y una de las recomendaciones de ese Pacto Fiscal es que el déficit no sea superior al 1% del PIB y que exista equilibrio presupuestal durante el último año de gobierno, y yo agregaría por mandato constitucional, de tal manera que en el último año de gobierno, que es cuando la gente cree que gastando lo que no se tiene va a poder reelegirse al partido en el poder, se obligue a comportarse de manera responsable a través de este mandato y que no puedan gastar más del 1% del Producto Interno Bruto. Lamentablemente nadie está pensando en introducir esa reforma, pero
sería una tarea muy interesante que por lo menos si no aparece en la Constitución, aparezca en alguna parte de nuestro ordenamiento jurídico para poder limitar esas facultades discrecionales. Esta curva, jóvenes, no va a ningún lado más que para arriba si nosotros no implementamos algún tipo de candado que le ponga coto a las facultades discrecionales de los funcionarios públicos. En conclusión, dice el refrán, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Nuestra Constitución no será la mejor del mundo, pero hasta el momento nos ha llevado, no por la Constitución, sino obviamente por nuestra calidad de funcionarios públicos, estamos donde estamos. Yo creo que estos cambios debilitan el Estado de Derecho y el derecho a la propiedad, basándose en leyes que aún no conocemos, que habrá que emitirse, se podrá cometer muchos abusos contra la propiedad privada. No son necesarios los cambios a la Constitución para lograr los objetivos de seguridad, corrupción y Estado moderno. Existe legislación ordinaria que debe ser modificada para alcanzar esos objetivos antes de hacer una cirugía mayor como es entrar a la Constitución. Hay una gran incertidumbre que se puede ver en esa gráfica de tendencia de percepción de actividad económica que va cayendo estrepitosamente y ya tocó el 50% de confianza. Sobre todo porque sabemos qué es lo que entró, pero no sabemos qué es lo que va a salir del Congreso. Si lo que quieren es eliminar las facultades, los límites a la capacidad de imprimir dinero, lo que nos esperará es más inflación. ¿Cómo serán esas leyes que dicen que hay que promulgar? Y finalmente, yo no quiero concentrar más poder político ni en la Universidad de San Carlos, ni en los partidos políticos, con eso de que solo puedo elegir 2 diputados por departamento en unos distritos electorales que no sé cómo van a quedar. La prudencia ante la falta de información y en realidad la incongruencia entre los objetivos finales y los medios, en mi opinión, nos invitan a ser escépticos respecto a estas reformas constitucionales y a promover que no sean aprobadas. Y con esa conclusión, si tienen alguna inquietud o pregunta, con mucho gusto la voy a tratar de responder. Muchas gracias. Solo quiero felicitarlo por la claridad en la que usted nos expuso aquí, porque tiene usted toda la razón. Nosotros no sabemos nada de estos cambios que van a hacer a la Constitución, porque ni sabemos qué es la Constitución en Guatemala. Tal vez mi pregunta sería de que ¿qué podemos hacer los ciudadanos en realidad? Porque quisiéramos tener toda la buena voluntad y hacer algo, porque sí es alarmante. Gracias. Bueno, gracias. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo les propongo que lo primero que deben hacer es informarse. Ahorita no tocamos más que la punta del iceberg. Son 53 cambios, son 53 artículos. ¿Qué pasamos? Tal vez 5. O sea, tocamos apenas menos del 10% de lo que quiere decir esta reforma constitucional. Y yo no soy ningún constitucionalista, pero he escuchado a constitucionalistas argumentar sobre los diferentes artículos y por qué son innecesarios o peligrosos. Pero no hay nada como informarse directamente de la fuente, porque al final del día es el futuro de todos y cada uno de ustedes lo que se está definiendo en este momento. Y hay momentos importantes en la vida de los países. Los momentos en los que se reforma o se quiere tocar la Constitución es un momento fundamentalmente importante. Y por eso comencé con ese slide de quiénes son las personas que lo primero que hacen al llegar al poder es reformar la Constitución y con qué objetivos. En nuestro caso, yo creo que los objetivos están más sutiles y vienen enmarcados en un tema de modernidad, de seguridad, de transparencia, de justicia. Pero lo que necesito es que ustedes lo confirmen por sus propios medios, que no confíen en lo que yo les estoy diciendo, sino que bajen del internet y comparen cómo está ahorita la Constitución y cómo quieren el cambio. Y la pregunta que se tienen que hacer cuando vean cada cambio es, ¿en qué contribuye este cambio de manera concreta
a tener más seguridad, más justicia, más transparencia, más modernidad. Y el problema es que la respuesta a esas preguntas es no sé, porque no me da la impresión de que eso sea lo que se esté logrando con esta reforma constitucional, sino lo que se está logrando es una mayor concentración del poder, una potencial mayor fuente de inestabilidad económica y claramente una total inseguridad jurídica respecto al respeto al derecho de propiedad. Y yo creo que informándonos, comentando esto con otras personas, invitando a otras personas a que se informen, es como vamos a hacer una mejor ciudadanía, porque si no, lo que va a pasar es que otros van a continuar decidiendo por nosotros. El gobierno tiene un presupuesto de 1.5 millones de quetzales al mes para gastar en propaganda, para lograr la aprobación de esta reforma constitucional si llegamos a el voto en referendo. O sea, él sí le está poniendo atención. La pregunta es cuánta atención le vamos a poner nosotros. Eso de prorreforma, ¿qué pasa con eso? Así, porque Eso pues que yo sepa ya había reunido las firmas suficientes. Vamos a ver, eso de prorreforma es una reforma a la Constitución que está siendo promovida por un grupo de ciudadanos que fue hecha de otra manera. Se recaudaron más o menos 75,000 firmas, se hizo un proceso de información prácticamente a nivel nacional con distintos grupos y cuando el proyecto estaba respaldado por 75,000 firmas fue llevado al Congreso para que se le diera el trámite respectivo como una propuesta de cambios a la Constitución. El proyecto no salió de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y prácticamente se saltó todas las trancas y llegó y como dicen ahí, se coló, ¿verdad? Entonces ese proyecto de reformas de prorreforma está ahorita engavetado. El que está siendo empujado es el proyecto del presidente. Hay una disposición de la Corte de Constitucionalidad que dice, hay un principio en derecho que los que sean abogados me podrán corregir, primero en tiempo, primero en derecho. Y el Congreso no debió haber resuelto, no debería de poder resolver sobre la propuesta constitucional del Congreso sin antes resolver sobre la de prorreforma y otras dos que están ahí también. Pero es ilegal lo que está ocurriendo. Licenciado, mi pregunta es, bueno, primero que todo es que muchos acusan a los políticos de ser los malos de la película y ellos siempre quedan mal, pero ¿usted qué opina de que en realidad los políticos son las marionetas de muchos empresarios que tienen intereses propios y ellos son en realidad muchas veces los que manejan a los diputados para que emitan leyes o aprueben o imprueben ciertas cosas que a ellos no les conviene o que no les conviene? Yo creo que hay diferentes grupos de interés que, como su nombre lo dice, velan por su propio interés y acuden al Congreso y a los diputados y al Ejecutivo y al Legislativo y al Judicial a adelantar sus agendas o a buscar apoyo por sus agendas. El CACIF es uno de ellos. El CUC, ¿saben ustedes lo que es el CUC? El Comité de Unidad Campesina, por ejemplo, es otro. El Sindicato de Maestros es otro. Los ancianos que están organizados en una asociación de retirados son otros, y así hay innumerables grupos que acuden todos los días al Congreso a pedir algún tipo de privilegios, lo cual es parte del juego democrático. Entonces, eso no lo voy a cambiar mientras el derecho de petición esté garantizado en la Constitución política. Ahora, los diputados pueden o no hacerle caso a ese tipo de peticiones. Y bien ganado o mal ganado, el Congreso es de las instituciones que tienen un mayor índice de rechazo en la población, de acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro, que mide
a nivel de América Latina cómo está el nivel de aceptación de distintas instituciones. Solo la Policía Nacional Civil tiene un índice más bajo de rechazo que el Congreso de la República. Entonces, si la población tiene esa percepción y si los políticos son marionetas, es una percepción que se la han ganado a pecho. Y si la quieren cambiar, deberían de demostrar otros resultados. Pero lamentablemente, lo que vemos todos los días son escándalos en el Congreso, ya sea porque pierden 82 millones de quetzales en unas malas transacciones o porque hay escándalos de que la forma como se gastan los viáticos, las cajas chicas. Si queremos cambiar la forma, digamos, nuestros representantes, hay que cambiar a los representantes. Así que, si no queremos tener marionetas, participemos. No vayan a ser el clavo después de ustedes ser las marionetas, ¿verdad? Porque eso sería triste. Bueno, gracias. Más que una pregunta, quiero saber su opinión. Yo entiendo de que para un cambio se tiene que ser paulatino y ese mismo proceso va a dar una mejor base a la sociedad que se quiera alcanzar. Pero yo he oído muchas veces en varias discusiones de que en Guatemala lo que se necesita es una dictadura benevolente. ¿Qué opina de ello? Sí, una pregunta similar me hicieron hace un par de días. Yo estoy de acuerdo con que existe una dictadura en Guatemala, siempre y cuando yo sea el dictador. Yo me apunto. ¿Okay? Pero como no va a ser así, y va a ser otro el dictador, y como el dictador puede hacer por definición lo que se le da la gana, entonces yo quisiera tener por lo menos la facultad de cada 4 años hacer un berrinche y votar por una persona distinta cada vez. Eso es lo único para lo que sirve la democracia, para tener un cambio pacífico en el poder. Y si no les gusta lo que tienen, cámbienlo, y si no les gusta lo que tienen, cámbienlo, ¿verdad? El único problema es que no hemos sido muy buenos en elegir, o tal vez no han habido muy buenos candidatos que den o que llenen las expectativas de la población, y lo que pasa es que ofrecen mucho y pueden cumplir muy poco, o hasta a veces se meten a hacer cosas que ni siquiera ofrecieron en la campaña. Yo no sé cómo le hubiera ido a Otto Pérez Molina si él hubiera anunciado durante su campaña que tenía intenciones de reformar la Constitución. Yo creo que si él hubiera anunciado esas intenciones, todo el mundo se hubiera enfocado en ese punto, quiero saber más, porque si vas a reformar la Constitución, quiero saber cómo lo vas a hacer para ver si voto por vos. Y hubiera generado pero obviamente no nos van a decir todo lo que van a hacer. Y cuando están ahí ya no los podemos sacar hasta dentro de 4 años. Entonces, sí, es imperfecto nuestro sistema democrático, pero la alternativa, salvo las condiciones que ya les conté, no me parece más atractiva de lo que tenemos en este momento. Hay que trabajar para mejorar lo que tenemos y tampoco es necesario cambiar la Constitución para mejorar. ¿Usted cree que esta reforma constitucional presenta una amenaza para caer en un gobierno chavista? No necesariamente con ese calificativo de chavista, pero yo sí creo que la reforma constitucional presenta una amenaza porque estamos cambiando la forma de elegir los diputados. Y si bien es cierto, estamos pasando de 158 a 140, estamos creando unos distritos electorales que no sabemos dónde están ni cuáles son. Y estamos entrando en un tema de bipartidismo porque solo vamos a elegir 2 diputados por cada distrito. Van a ser 60 distritos. Vamos a elegir 120 diputados de esa manera y vamos a elegir a los otros 20 de otra manera. Entonces, cuando elegimos nada más 2 diputados por cada distrito, perfectamente podemos entrar en un bipartidismo, y yo no quiero entrar en una dictadura de 2 partidos. Yo quisiera poder tener opciones. Hoy en día tenemos muchos partidos políticos, tenemos muchas opciones y el Congreso está representado por muchos partidos políticos. Yo no quiero llegar a tener 2 partidos en donde voy a tener que elegir entre uno malo y uno pésimo, o uno pésimo y uno peor, ¿verdad? Yo prefiero que el sistema político nos dé muchas opciones y solo que lleguen 2 por cada uno de esos 60 distritos que no sé cómo van a estar dibujados, me genera una gran desconfianza. Porque yo quisiera, hablemos de otra manera, que alguien venga a explicarnos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una universidad y aquí tenemos que aprender y podemos debatir.
que alguien venga a explicarnos por qué ese mecanismo es mejor que el que tenemos hoy en día. Yo estoy dispuesto a que me convenzan. Pero como no me convencen y solo me dicen que eso va a garantizar una adecuada representación política, yo no, ¿cómo así? O sea, yo no encuentro la relación causa-efecto. Explíquenme. Y si me convencen, entrémosle, ¿ves? Pero al presidente le gustan hacer las cosas rapiditas, rapiditas. Cuando anunció esto, dijo, en 15 días vamos a llegar al Congreso. ¿Cómo así 15 días para cambiar la Constitución? Son 53 artículos, ¿cómo que 15 días? ¿Ah? Y ahorita que le mandó al Congreso, no, pues también quiero que lo aprueben en unos 2, 3 meses. Puchiga, mucha, pero el microondas es para otra cosa, no para cocinar constituciones. Despacio, que aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de la nación. Y podemos terminar como los ciudadanos venezolanos, sí. Podemos terminar como los ciudadanos bolivianos, sí. Podemos terminar como los ciudadanos ecuatorianos, sí. Que también reformaron sus constituciones y que no creo que estén mejores de lo que estaban antes. Perdón, era el miedo que teníamos y que daba Valdizón, ¿verdad? De que era probable de que algo bajo la manga iba a tener también él, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿usted cree que si él hubiera estado también en la misma situación esta de la cambio en la Constitución? ¿Será que hay algo más ahí, alguien más que está moviendo esta... Bueno, no sé qué hubiera... Si el doctor Valdizón hubiera sido presidente, no sé qué hubiera hecho, pero sí sé qué es lo que su partido propone como contrapropuesta a esta propuesta de reforma constitucional. Es más, la de él salió antes que la del presidente. Solo para decirles uno de los artículos, él propone que haya, creo que un bono de 300 quetzales al mes a nivel constitucional para los trabajadores o algo así. Y ese es el artículo así como más fácil de digerir, ¿verdad? Además de que cree que debe garantizarse a nivel constitucional temas como la bolsa solidaria, la bolsa segura, etcétera. Entonces, si de verdad, en vez de ir a alquilar una película de terror este viernes, mejor busquen en internet, porque ahí está, las reformas constitucionales que promueve el partido líder. Échenle un vistazo a ver si pueden dormir esa noche. ¿Okay? Esas son reformas constitucionales. ¿Qué cree usted o considera con los análisis y estudios que ha hecho acerca de las próximas reformas que vamos a tener en el país en materia legislativa o incluso constitucional? Ya que vimos que en los primeros años tuvimos una reforma en el sector tributario, fiscal. Ahorita a mediados se empezó a ver la Constitución. ¿Qué más nos va, o sea, qué otras intenciones habrán en este gobierno que nos van a afectar en materia legal y económica? Pues, Bueno, hay una total incertidumbre al respecto porque, por ejemplo, cuando se hizo este aumento de impuestos, yo alegaba con unos colegas de que lo que correspondía no era un aumento de impuestos, sino lo que correspondía era que el gobierno tenía la obligación moral de demostrar primero que se puede gastar bien lo que ya tiene y después pretender aumentar los impuestos a los ciudadanos, que era, desde mi perspectiva, un tema de elemental moral, poder rendir cuentas y después pedir más dinero de los ciudadanos. Sin embargo, unos colegas decían, no, es que el gobierno necesita más fondos, y entonces pasemos el aumento de impuestos y después pasamos las leyes de transparencia. Y les dije, desde que yo tengo memoria, toda la vida el argumento ha sido así, déjame pasar primero los impuestos y después te hago lo de la transparencia, la honradez y la eficiencia del gasto público. Y así nos han tenido. Todas las reformas de aumento de impuestos, que no han sido reformas, sino han sido aumentos de impuestos, vienen siempre diciendo, es que después de este aumento de impuestos, sí les voy a rendir cuentas, sí voy a manejar honradamente, nosotros sí lo vamos a hacer. Y esta no fue la excepción, y cabal. Ahí hay un montón de leyes, disque de transparencia, de enriquecimiento ilícito y todo, que van a paso de tortuga y que en realidad uno no sabe qué es lo que le están cambiando ni cuál es el contenido que tiene, porque tampoco uno tiene tiempo para andar leyendo cuánta ocurrencia va más rápido que uno, pues, sinceramente. O sea, yo no tomé el curso de lectura rápida y no puedo leer tan rápido. Por eso me concentro en esto, porque esto sí va a cambiar nuestra vida por generaciones. En mi opinión, no para bien. Entonces, ahorita hay que vivir un día a la vez. Hay que concentrarnos en esto, que es lo que tiene más trascendencia, y si nos queda tiempo, concentrarnos en lo otro. Pero la palabra clave es incertidumbre. No hay forma de poder entender por qué,
y qué es lo que vendrá en materia de nuevas leyes que puedan afectar nuestras libertades. Lo que sí es que esta reforma, en mi opinión, concentra demasiado el poder, tiene muchos elementos que debilitan la propiedad y por ende creo que no es una reforma que deberíamos de aceptar. Solo primero que todo, buenas tardes. Yo quisiera plantearle un pequeño aquí cuestionamiento respecto a lo que usted decía del bipartidismo. Aquí usted claramente ha expresado que usted está en contra del bipartidismo, que usted prefiere que haya diversidad de partidos para que de cierta manera no escojamos entre uno peor y uno pésimo, pero usted no cree que, supongámonos, esa diversidad de partidos ha hecho que de cierta manera nos estanquemos cada 4 años, porque cada vez que viene un nuevo partido, técnicamente aquí en Guatemala, pues casi que deshace todo lo que estaba haciendo el partido anterior, como siempre son diferentes, y empieza desde cero, o sea, yo siento que eso aquí en Guatemala ha hecho que no se ejecuten proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si hablamos del Salvador, por ejemplo, que ellos sí tienen un bipartidismo bien marcado a la Arena y el FLSN, ¿verdad? Yo siento que estos últimos años ha gobernado Arena, hasta ahorita que cambió con el FSLN, por ejemplo, yo creo haber entendido que en el gobierno de Arena, pues ellos tuvieron un avance significativo en temas de educación, ¿verdad? Porque, o sea, como seguía la misma línea del partido, pudieron avanzar en proyectos a largo plazo. Pero aquí en Guatemala, técnicamente nuestro largo plazo se limita a casi 4 años, porque a los 4 años casi que viene el siguiente partido y deshace todo. No sé qué usted opina al respecto. Bueno, vamos a ver, no es lo mismo un bipartidismo que un continuismo en el poder, ¿ok? Digamos que, ¿qué pasa en Guatemala? En Guatemala nunca se ha elegido al partido en el poder. Por eso es que, digamos, hay gente que tiene percepción de que el gobierno trabaja en una línea, viene el nuevo gobierno y trabaja en una línea completamente distinta y como que tira a la basura todo lo que se hizo y el próximo gobierno tira. Bueno, eso no tiene nada que ver con si hay 1 o 2 partidos o 3 partidos o 4 partidos. Eso tiene que ver con que los ciudadanos consistentemente sacan del poder al quien esté en el poder, independientemente de su partido político. Si tuviéramos 2 partidos, por ejemplo, podríamos decir que el partido A gana, el partido B lo saca del poder y deshace todo lo que el partido A hace. El partido B comienza a construir cosas, lo sacan del poder y el partido A entra de nuevo y destruye lo que el partido B hace. Y entonces estamos constantemente destruyendo, teniendo 2 partidos políticos. Entonces yo no creo que ni el bipartidismo ni el multipartidismo sea una garantía para poder tener una trayectoria consistente en el largo plazo. Lo que a mí me da desconfianza es crear un mecanismo de elección que force a nivel constitucional un bipartidismo. Yo creo que si vamos a tener un bipartidismo, ese bipartidismo debe surgir espontáneamente. Debe surgir porque los partidos políticos verdaderamente han competido en la arena política y han atraído a las multitudes hacia sus huestes políticas y se han ganado ese amor del elector con resultados. ¿Okay? Pero eso no creo que deba quedar a nivel de la Constitución. Creo que eso debe ser un proceso espontáneo que se dé y que los políticos se queden en el poder por sus méritos, por sus resultados. No porque la Constitución le da un privilegio de que solo 2 sean electos en cada distrito electoral. Entonces, el ejemplo de El Salvador es un ejemplo de un bipartidismo espontáneo, ¿verdad? Allá no hubo quien diga solo Arena o solo FMLN, ¿verdad? En Honduras es también así, en Nicaragua más o menos, en Costa Rica es también así, en Estados Unidos también es así, pero tampoco es ninguna garantía de que sea una mejor gestión política a través de un bipartidismo. Yo prefiero que las cosas sean de manera espontánea y no porque la ley las manda. Sí, buenas tardes. Yo leí hace no mucho la anécdota de un profesor que llevará unos 50 años dando clases y él comentaba cómo hace unos 30 años, pues más o menos por la década de los 80s, cuando él quería dar gracia a los alumnos, él hacía chistes sobre religión y cuando quería llamar la atención de los alumnos hablaba sobre política y los comparaba con la década de ahora, la década de los 90s y los 2000, como ahora cuando quiere hacer reír a los estudiantes habla de política y cuando quiere llamar la atención habla de religión y espiritualidad. Yo me preguntaba si a lo mejor estas instituciones informales que han ido evolucionando a través del tiempo tienen alguna influencia en que la gente ha dejado de tomar en serio o ha llegado, digamos, a
de alguna manera desameritar a los políticos y glorificar tanto más en las instituciones liberales a los empresarios, que ya solo las personas menos calificadas para desempeñarse en esos poderes han estado llegando a esos lugares. Digamos que la política no ha sido, en el caso de Guatemala, una profesión muy admirada. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando Álvaro Arzú llegó a la presidencia, que él logró traer un equipo de gobierno que había tenido un prestigio profesional previo a su función pública. Y por lo menos era mi percepción que en ese momento se le elevó el estatus a ser un funcionario público, ¿verdad? Durante el gobierno de Álvaro Arzú llegaron a las funciones públicas más importantes gente de prestigio, gente que estaba efectivamente con una carrera profesional que demostraba que eran capaces de manejar un ministerio, por ejemplo. Lamentablemente, a los 4 años se eligió a Alfonso Portillo. Y en mi opinión, Alfonso Portillo hizo exactamente lo opuesto. Atrajo al gobierno la participación de personajes muy dudosos, y entonces el prestigio de formar parte de un ministerio o algo por el estilo era totalmente una vergüenza, ¿verdad? Y a partir de ese cambio en esa tendencia, yo no he percibido que regresar a la administración pública sea un lugar donde los jóvenes o las personas quieren participar, sino que se le ha dejado ese espacio a otras personas que llegan más con intención de enriquecerse que con la intención de hacer una buena gestión pública. Entonces, es un serio problema, porque si los ciudadanos más capaces no observan la participación en el gobierno como una opción interesante, siempre van a quedar los espacios abiertos, y los espacios en el fondo nunca quedan abiertos, sino que son ocupados por alguien. Entonces va a llegar alguien que va a pensar que el loteriazo en plena crisis es llegar al gobierno, enriquecerse lo más rápido posible, porque solo son 4 años, o quedarse ahí para siempre, o simplemente llevar toda la riqueza que obtuvo ilegítimamente y retirarse. Entonces, tenemos que encontrar de qué manera podemos devolverle cierto prestigio a la administración pública, porque los únicos que perdemos somos todos los ciudadanos, de no tener un Estado que funcione razonablemente bien. A mí me gustaría saber por qué usted cree que el hecho de que solo puedan ser 2 diputados por distrito crea bipartidismo, porque lo que se está limitando es la cantidad de diputados, no la cantidad de partidos. Sí. Los 2 partidos más fuertes ahorita, o los 3, Partido Patriota, Líder y el partido de Álvaro Colón, los Verdes, UNE, ¿ok? Yo creo que entre esos los 3 partidos más fuertes ahorita, para la próxima elección, entre esos 3 se van a elegir 2 diputados. Entonces yo no percibo que van a ser un bipartidismo inmediato, pero la tendencia va a ser a tener un bipartidismo. Porque si vamos a elegir de 2-3, vamos a tender a crear 2 partidos fuertes. Y esos 2 partidos fuertes van a tender a dominar el Congreso, y como el Congreso, pues mayoría es 50+1, ¿verdad? Uno de esos 2 en el mediano plazo. No estoy diciendo que en la próxima elección, pero que en el mediano plazo la tendencia es a concentrar el poder en los 2 partidos más fuertes. Y entonces, cuando tenemos un bipartidismo, quiere decir que uno de los 2 va a dominar el Congreso, y a mí no me gusta concentrar el poder. Yo prefiero el poder descentralizado. Por eso es que no quiero un dictador, porque la última expresión de concentración de poder es el dictador. En cambio, si tenemos un poder disperso, como por ejemplo tener 5 partidos políticos, 10 partidos políticos representados en el Congreso, un solo partido no domina en cualquier votación. Obviamente tiene que haber alianzas y lo que sea, eso es normal, pero la concentración de poder creo que juega en contra de los intereses de los ciudadanos. Y entonces los partidos políticos, que pueden ser 3 o pueden ser 2, se vuelven, inclusive se pueden coaligar en los 2, y ahí sí tienen la aplanadora perfecta, ¿verdad? Entonces me da desconfianza. Prefiero como estamos ahorita. Si mi percepción es la correcta y lo que estamos diciendo es tender a un bipartidismo,
prefiero como estamos ahorita, porque prefiero tener el poder disperso que el poder concentrado. Buenas tardes. Solo quería saber que eventualmente los que pusimos al presidente ahí fueron los que votaron. Entonces, si todos los que son candidatos a la presidencia van a llegar a hacer reformas y técnicamente mienten al hacer su campaña, ¿qué buscar a la hora de votar? Si todos mienten. Esa era su pregunta, nada más. Con eso iba a cerrar. Yo creo que hay que buscar mejores candidatos y hay que buscar motivar una mayor participación de mejores candidatos. Pero es cierto, no podemos prevenir que nos engañen. Pero, aunque nos engañen, podemos actuar desde nuestra ciudadanía, como está ocurriendo en este momento, e intercambiar ideas y alertar a nuestras familias, a nuestros amigos de lo que estamos descubriendo, y durante ese proceso, por lo menos si llegamos al tema de la votación, votar como nuestra conciencia nos diga que tenemos que votar, pero previamente informados. Pero sí, no podemos evitar que nos mientan, no podemos equivocarnos, por eso es tan importante no concentrar el poder. Porque aunque nos equivoquemos en un tema de poder disperso, nos equivocamos y no hicimos tanto daño. Pero si nos equivocamos entregándole todo el poder al funcionario de turno o al partido de turno, verdaderamente estamos a merced de lo que ellos dispongan. Y como dice aquella famosa cita, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No nos podemos dar el lujo de cometer ese segundo error. Hay un refrán estadounidense que dice, "You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me." Así que shame on me, shame on us, shame on you, si nos vuelven a abusear. Gracias.